Ahí está aprendiendo. Ahí está aprendiendo. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por asistir a la sustentación de la tesis del doctor Mario Muñoz, la constitucionalización del derecho de los contratos privados en Colombia. Doctor Mario, usted tiene 20 minutos para hacer su sustentación. Si requiere de máximo 10 minutos adicionales, se le concederán. Luego vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas que van a plantear los jurados, en donde debatiremos en torno pues a su tema de investigación en no más de 30 minutos adicionales. Una vez se termine la sustentación, usted se retira, los jurados quedan debatiendo los ítems de evaluación y usted regresa para que ellos le hagan una lectura pues en torno a esos ítems de sustentación. Sobra decir que su trabajo está aprobado, que el objetivo pedagógico de la sustentación es que usted comparta con todos nosotros sus esfuerzos y cómo superó esos grados de dificultad en torno a su investigación. Digamos que ese va a ser el propósito pedagógico de la sustentación, que entre otras cosas va a quedar para referente para otros estudiantes que arrancan su proceso de investigación, y por eso vamos a tener un registro fílmico de la sustentación para que lo colguemos en el portal de la maestría y nuestros estudiantes puedan ver ese debate y que tengan ese referente, ese precedente de cómo es que en el programa vamos a adelantar las sustentaciones. Doctor Mario, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Doctor Franklin, agradecerle su dedicación como jurado, que ha sido muy diligente, ha enriquecido mucho mi trabajo. Igualmente al doctor James por su inmensa colaboración para el desarrollo de esta investigación. Bien, considerando el tiempo que se me ha otorgado para la sustentación y buscando poder desarrollarla de la mejor manera, he considerado prudente hacer la presentación respondiendo las preguntas que me formulé al inicio de la investigación y que busqué responder con la misma. Esas preguntas giran alrededor del por qué el fenómeno de la constitucionalización del derecho de los contratos, de cómo se ha dado esa constitucionalización, qué efectos ha producido, y a partir de allí obtener unas conclusiones, que es la que espero presentar a ustedes. Inicialmente, con respecto al por qué se ha dado este proceso de constitucionalización del derecho de los contratos privados, pues he encontrado que para desentrañar esas razones que han generado este fenómeno, he debido regresar incluso a mirar la definición tradicional del concepto de contrato, desprendida de los artículos 1494 y 1495 del Código Civil. Esas normas no solamente traen una definición de una institución jurídica, sino que encierran un profundo contenido filosófico, toda vez que es producto de los desarrollos de la Revolución Francesa. La definición de contrato particularmente entraña una cercanía muy próxima a los conceptos de libertad y de igualdad propios del movimiento revolucionario francés, y se enfocan básicamente como el acuerdo de voluntades celebrado entre personas iguales frente a la ley, como personas iguales a la hora de contratar. Sin embargo, ese concepto de igualdad
del cual se desprende el concepto de autonomía de la voluntad y de ahí todo el reinado del individualismo, va a hacer crisis prontamente con los desarrollos de la Revolución Industrial Inglesa, con la aparición y el fortalecimiento de escenarios capitalistas, con el desplazamiento de poblaciones rurales a grandes centros urbanos, que conlleva a que se deba masificar la contratación, la prestación de servicios, la adquisición de bienes, etcétera, conllevando a que aparezca el contrato por adhesión. Cuando aparece el contrato por adhesión, de la mano de él aparece la figura del contratante débil, que era una figura desconocida para la institución contractual presentada por el ordenamiento civil. Hoy en día incluso se habla de la figura del contratante débil, pero no es definida en textos legales ni es determinada por la doctrina con precisión. Bueno, amén de esa circunstancia, toda la doctrina es unánime, está alrededor de brindar protección al contratante débil, y para ello se establecen diferentes métodos de protección, los cuales sin embargo resultan insuficientes. Hay métodos de interpretación contractual tradicionales de la legislación civil que no contemplan métodos de protección para los contratantes en contratos por adhesión. Aparecen figuras de dirigismo contractual derivadas como la intervención del Estado en la contratación cuando hay partes con poderes desiguales, y ese dirigismo va a tomar forma de un dirigismo legislativo o de un dirigismo judicial que buscan favorecer a los contratantes en desventaja. Sin embargo, ninguno de ellos resulta suficiente, y ya cuando los países, después de la segunda posguerra, empiezan a dar sus cambios constitucionales, y en América Latina a partir del año 84 con la Constitución de Brasil, el año 91 en la Constitución colombiana, el año 94 con la reforma a la Constitución argentina, en fin, y se empiezan a dar procesos de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, pues se ve una buena oportunidad para brindar una nueva defensa, un nuevo mecanismo de protección a los contratantes en desventaja. Así que la primera conclusión que pudiera obtenerse de esta investigación es que la constitucionalización del derecho de los contratos privados surge en procura de brindar un nuevo mecanismo de protección a los contratantes en desventaja. He encontrado de alguna manera acierto en esta afirmación cuando investigo y leo a los profesores uruguayo Juan Benglio, al profesor italiano Luigi Ferrajoli, quienes coinciden en ubicar el fenómeno de la constitucionalización con estos antecedentes históricos. Una vez se desarrolla el proceso de constitucionalización, la siguiente pregunta a la que pretendo arribar es cómo se ha dado ese proceso, y la respuesta la encuentro a partir de la doctrina alemana, con las teorías de aplicación directa o de aplicación indirecta de las normas constitucionales a las situaciones contractuales. Cuando hablamos de una forma de aplicación indirecta, hablamos de la constitucionalización del derecho de los contratos, y en ese punto hablamos de los procesos de constitucionalización, no del debate contractual, no del litigio contractual entre particulares, sino de las normas que van a gobernar el proceso de formación del contrato o las normas que enseñan a interpretar el contrato. Y lo que encuentro es que en Colombia se ha dado un proceso fuerte de constitucionalización en este campo, pero con unos desaciertos muy grandes en la relación constitucionalismo-argumentación jurídica. Prueba de ello son las sentencias que tratan sobre el proceso de formación de los contratos, particularmente en cuanto refiere al concepto del orden público y de la moral, que la Corte los desnaturaliza, les quita el referente cuando se hablaba de la moral cristiana, para pasar a hablar de una moral general, un concepto que resulta vago, que resulta gaseoso y que consecuentemente se termina siendo de difícil aplicación. Igualmente con el concepto de buena fe, en cuanto hace referencia, o se lo toma más bien a partir de la declaración de inexequibilidad de las prohibiciones para compravender entre cónyuges no divorciados, en el cual la Corte Constitucional
procede a declarar la inexequibilidad de la norma, pero con una argumentación que choca con la realidad de la figura. La Corte considera que es violatorio de la presunción de buena fe constitucional, desconociendo que tiene un antecedente ubicado más bien en la protección a la familia como núcleo de la sociedad. Igual ocurre con las normas con la inexequibilidad de las normas referentes a la prohibición de pago anticipado de créditos de vivienda, que tienen una muy desafortunada argumentación por parte de la Corte Constitucional. Cuando hablamos ya del escenario de la aplicación directa de normas constitucionales, hablamos de un escenario de constitucionalización de litigios contractuales. Y en este punto, igualmente la argumentación de la Corte es bastante deficiente. Si se considera que aproximadamente hasta el año 97 la Corte Constitucional se negaba a conocer de este tipo de procesos, de litigios contractuales. Argumentaba la Corte que en ellos no podía intervenir, considerando que ellos tenían unos procedimientos propios en los cuales podían ser debatidos y que no tenían rango constitucional. Sin embargo, al cabo de unos pocos años, sin que hubiera mediado algún cambio profundo que justificara el cambio jurisprudencial, la Corte Constitucional procede a entrar de lleno a hablar de la constitucionalización de los litigios contractuales. Ahora bien, a partir de lo expuesto por el artículo 86 de la Constitución, de los casos en que procede la tutela entre particulares, pues surge la pregunta de en qué casos es que se puede constitucionalizar un litigio contractual. La Corte considera que se puede hacer en los casos en que hay un estado de indefensión, y la Corte considera que hay indefensión cuando un contratante se pone en tensión entre incumplir el contrato por defender sus derechos fundamentales o cumplir el contrato y sacrificar los derechos fundamentales en defensa de su buen nombre. Entonces la Corte considera que, habiendo esa tensión, es procedente un proceso de constitucionalización. Esto se da básicamente a partir de las sentencias, primero de la sentencia de unificación 157 del año 99 y de la sentencia de tutela 468 del año 93, cuando la Corte considera que hay una redefinición de la noción decimonónica de autonomía de la voluntad y considera ahora que los procesos de constitucionalización de los litigios contractuales pueden darse bajo la idea de que la autonomía de la voluntad no puede ser libre, sino que está sometida a los intereses del Estado social de derecho, a los intereses del Estado y a la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, surge una pregunta allí de fondo, y es ¿qué ocurre con la doctrina moderna de la consideración de que los derechos fundamentales son derechos subjetivos y por consiguiente disponibles? Ahí choca con las consideraciones previas de la Corte Constitucional de que los derechos fundamentales son indisponibles y por consiguiente constitutivos de objeto ilícito cuando son objeto de algún tipo de negociación. Con esos antecedentes entramos a mirar lo que ha sucedido, lo que se ha generado a partir de este proceso de constitucionalización. Lo primero que encuentro es que ha habido un desplazamiento del juez ordinario por el juez constitucional, y este desplazamiento resulta engorroso, al decir del profesor Juan Pablo Cárdenas, si se considera que en no pocas veces los jueces constitucionales llegan a la misma decisión a la que podría llegar un juez ordinario, pero que sin embargo los particulares han visto más procedente por rapidez, por celeridad, por eficacia, acudir a la Corte Constitucional. Y esto explicaría lo que ha manifestado el profesor Jaime Alberto Rublo Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando advierte que el proceso de constitucionalización ha generado un congestionamiento de los despachos judiciales por vía de tutela. De otro lado, encuentro que hay una devaluación del derecho ordinario y del Estado de Derecho, bajo la idea expuesta por el profesor Mauricio Villegas de que al llevar los litigios ante la Corte Constitucional
se está sometiendo a un litigio contractual que pudiera darse en derecho, en el derecho vigente, en el derecho actual, se lo está trasladando para que no tenga una decisión jurídica propiamente, sino una decisión de carácter político, considerando que el establecimiento del constitucionalismo o del neoconstitucionalismo da lugar a que el juez asuma un rol de protagonista político, de un activista político, y consecuentemente sus decisiones tienen un carácter más político que jurídico. De otro lado, pues ha degenerado en una impredictibilidad de los efectos contractuales, que tiene su fundamento también en el carácter político de las decisiones de los jueces. La profesora Claudia Martínez, la profesora venezolana, con mucho acierto ha dicho que se genera una gran impredictibilidad, considerando que instituciones como la autonomía de la voluntad se ven sometidos a ser filtrados bajo los principios de la buena fe o de la solidaridad, lo cual hace que las decisiones de los jueces en constitucionalidad sean absolutamente impredictibles. A ese punto, pues termina por afectar el contrato, porque ya las partes no saben, no pueden determinar con precisión qué pueden esperar a instancia de un contrato. Aquí choca con lo expuesto por el profesor belga François Host, cuando refiere que el contrato de alguna manera se establece como un medio de dominación del futuro. Él parte de la idea de que cuando se celebra un contrato, de alguna manera estamos previniendo el futuro, cuál va a ser el comportamiento futuro de las partes contratantes, y de que se espera el cumplimiento del contrato a menos de que ocurran circunstancias propias o del contrato mismo para su cumplimiento o de las partes trabadas en el acuerdo contractual, pero no de terceros, como sería el caso de un juez. Y esa es la situación que se presenta con el fenómeno de constitucionalización, de tal manera que ya nadie sabe qué se puede esperar a instancia de un contrato. Y en ese mismo orden de ideas, pues pierde fuerza el acuerdo contractual en su tradicional concepto de ser ley para las partes. Tradicionalmente y fundándonos en lugares comunes del derecho, en tópicos, se decía que nadie que alegue su propia torpeza puede ser escuchado en juicio. Hoy, ante el fenómeno de la constitucionalización del derecho de los contratos, eso ha sufrido un cambio profundo, porque el Estado ha asumido un rol casi de un Estado paternalista que tiene que protegernos de nuestros propios actos. Entonces, esto ha llevado a que en la doctrina nacional el profesor Juan Pablo Cárdenas, por ejemplo, sugiera que cuando el Estado asume ese rol, pues debe ser muy cuidadoso por el carácter político que le da a las decisiones, lo cual hace que instituciones jurídicas de gran trascendencia, como puede ser el contrato, pues empiecen a flaquear ante el vaivén de las decisiones políticas. Con todo lo anterior, arribamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el hecho de establecer que la constitucionalización de los litigios contractuales surge como un nuevo método de protección de los contratantes débiles. Ahora bien, si bien es cierto que surge como un nuevo método de protección, ello no significa per se que sea una forma de protección ni eficiente, ni que sea tampoco la más conveniente para los intereses ni del derecho en general, ni de los contratantes en particular. Tampoco, bueno, visto esto desde la perspectiva neorrealista, desde la perspectiva constructivista, que espero poder contar con el tiempo suficiente para exponerles, pues tampoco ha resultado suficiente, tampoco ha resultado eficaz desde esa perspectiva. Y la idea de la insuficiencia, de la ineficacia, ¿en qué radica? Esa perspectiva neorrealista lo que trata de significar es que una sentencia judicial va a ser más o menos eficaz, considerando el grado de incidencia que tenga frente a las partes trabadas en el conflicto contractual. Hay suficientes casos, hay varios casos en la jurisprudencia nacional que muestran que esas decisiones, si bien alcanzan a incidir en los contratantes, en el caso concreto, pues no cambian su cultura hacia futuro,
de tal manera que siguen reincidiendo en las situaciones que han sido objeto de decisión por vía de constitucionalidad sin que les genere un cambio profundo en sus comportamientos. Desde la visión constructivista, se establece que las sentencias pueden ser más o menos eficaces a partir de que no solo generen cambio en los actores trabados en el acuerdo contractual, sino que adicionalmente generen cambios en la sociedad, que irradien a la sociedad y que se generen cambios sociales. Desde esa perspectiva parece ser que la constitucionalización de los litigios contractuales pues también resulta ser bastante pobre. Adicionalmente, podría presentar un efecto negativo para los llamados contratantes débiles, bajo una consideración particular que hace el profesor Juan Pablo Cárdenas, en la idea de que si cualquier concepto de debilidad, por subjetiva que parezca, va a ser objeto de constitucionalidad, de elevar a rango constitucional el litigio contractual, pues se corre el riesgo de que las personas con algún tipo de debilidad eventualmente puedan ser marginadas del comercio, considerando que a nadie le interesaría contratar con ellos por la presunta inseguridad que generaría ese acuerdo contractual. Y finalmente, pues lo que se encuentra es que el proceso de constitucionalización de los litigios contractuales genera efectos negativos frente a la estabilidad del contrato como institución jurídica. Ahora bien, siguiendo lo planteado por el profesor francés Lorraine Inés, no podemos decir que el proceso de constitucionalización del derecho de los contratos privados sea una mala cosa, no. Puede ser una muy buena cosa, puede ser una muy buena alternativa de protección para los contratantes débiles, pero no por vía de constitucionalización de los litigios contractuales, sino por una vía de constitucionalización del derecho que gobierna la formación o la interpretación o la ejecución de los contratos, pero siempre y cuando se doten de una debida, de una adecuada argumentación jurídica. Lo que se ha visto a lo largo de la investigación es que la Corte Constitucional ha roto permanentemente esa relación que debe existir entre argumentación jurídica y neoconstitucionalización. Ese es el digamos, el resumen que pudiera hacer de la investigación que someto a su consideración. Muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas. Tenemos media hora como máximo para preguntar y no tiene el tiempo necesario para explayarse en las respuestas. Una pregunta, a una pues las formulo y usted luego procede a contestar. Es que no, más que preguntas, me gustaría conocer su opinión, porque era una disertación académica sobre unos temas que a mí me parece son de suma importancia y están directamente relacionados con su trabajo. Como guste, doctor. Sí, como usted guste, no hay ningún problema. Yo leí varias veces el documento, que además quiero decir que aunque yo hubiera presentado algunas observaciones, me llamó mucho la atención por su enfoque, por su contenido, y pues quiero también resaltar la labor tanto suya como de su director de tesis, que uno aprende a conocer los documentos por la pluma de quien los escribe, y allí sobre eso quiero llamar la atención. Y si en algún momento presentó una observación, fue precisamente porque el trabajo despertó, digamos, mi inquietud. Primero, se habla de la constitucionalización del derecho de los contratos privados en Colombia. Y algo que a mí me quedó, no sé si no lo capté bien, o si no una o las dos, o cuál es su opinión. ¿Qué entiende uno por constitucionalización del derecho de los contratos privados en Colombia? ¿Por qué lo digo? Porque el documento rasegaba de decir que era intervención judicial a partir de los conocimientos de la Corte en vía de tutela. Si es eso la constitucionalización del derecho de los contratos,
o si es el elevar a rango constitucional elementos propios del derecho de los contratos. Y hago esta pregunta porque si fuera la intervención judicial y en procura casi siempre, por ejemplo, derechos fundamentales, eso tendría que dar un enfoque, y en ese sentido todo en Colombia estaría netamente constitucionalizado. Si es elevar a rango constitucional fundamentos del derecho privado de los contratos, que no tiene tampoco nada de novedoso, pronunciarse sobre ellos no tendría, ahí sí, a diferencia de la intervención judicial por vía de tutela, pronunciarse no tendría nada, digamos, de novedoso, inclusive me atrevería yo a decir casi que ni de relevante. Entonces, cuando hablamos de constitucionalización estamos hablando de la intervención judicial en los contratos privados o de elevar a rango constitucional elementos propios del derecho de los contratos. En términos generales, cuando hablamos de constitucionalización del derecho de los contratos, lo que estoy tratando de centrar la idea es en el proceso de impregnación que se da de normas constitucionales sobre el derecho ordinario y para el caso en particular el derecho de los contratos. Ahora, lo enfoco desde las dos perspectivas, considerando que en Colombia se ha acogido la teoría alemana de la irradiación de normas constitucionales en sus dos vertientes, tanto por vía directa como por vía indirecta. Entonces, cuando hablamos de que se da una irradiación directa de la Constitución, estoy hablando de la constitucionalización de los litigios contractuales. Y ese es el punto en el que yo refiero al desplazamiento del juez constitucional frente al juez ordinario, porque el juez constitucional ha entrado a ser juez de instancia prácticamente en un litigio contractual y ha entrado a intervenir con decisiones políticas en situaciones que ya están reglamentadas debidamente por el derecho ordinario, por el derecho normal, por los códigos, en fin. Cuando refiero a la constitucionalización por vía indirecta, me estoy refiriendo a que el juez constitucional haría un mejor papel, un papel más eficaz, un papel con un poder de irradiación mucho mayor, si por ejemplo fijara pautas generales de interpretación de las normas que gobiernan la formación del contrato o la interpretación del mismo, o se constitucionalizaran normas generales para protección del contratante débil, como por ejemplo ocurre con la actual ley del consumidor, que lo que hace es fijar pautas sobre la protección frente a cláusulas abusivas o similares. Entonces, el concepto de constitucionalización del derecho de los contratos abarca, digamos que los dos frentes, porque por los dos frentes se ha visto un amplio despliegue por parte del juez constitucional. No sé si estoy respondiendo la forma que usted me dirige la pregunta, doctor, como yo la entiendo. A ver, usted cierra esta pregunta y cerró su exposición hablando de contratante débil. Dijo que se puede hablar de causas de debilidad, pero ¿qué es un contratante débil? Esa es una flaqueza que yo encuentro en la investigación, esa es una flaqueza que yo encuentro frente a toda la doctrina de protección al contratante débil. Todos los autores que logré consultar ponen como punto central de la legislación, como punto central del papel del legislador y del juez, el de proteger al contratante débil. Sin embargo, no existe en toda la doctrina, ni existe en la jurisprudencia, ni en la ley, mucho menos, la unificación del concepto de contratante débil. Al punto que la doctrina dice, bueno, es que contratante débil puede serlo por muchas razones. Tradicionalmente nos hemos inclinado a pensar que es contratante débil el que no tiene poder económico o tiene un poder económico disminuido frente a la contraparte, pero la doctrina también expone la posibilidad de que haya contratantes débiles por falta de conocimiento o de información sobre los aspectos a contratar. Hay también partes de la doctrina que dicen que es contratante débil quien carece de habilidades negociales. El profesor peruano Max Arias Schreiber refiere como un abogado incluso que conoce el proceso de formación, de interpretación de un contrato, puede ser una parte débil al carecer de habilidades frente a una negociación o al carecer de habilidades para redactar un contrato. Entonces el concepto de contratante débil es un concepto muy vago
que yo pienso que no puede permitir que se uniformen decisiones como en defensa de un contratante débil. Y ahí es donde yo pienso que se haría mejor papel si se constitucionaliza el derecho de los contratos y no los litigios contractuales. Porque entonces, cada que una parte se considere que ha sido débil en un contrato y que merece protección constitucional, va a preferir acudir al juez constitucional y no al juez ordinario, con lo cual termina en el fenómeno de desplazamiento que había acusado. Solamente encontré un referente del concepto de contratante débil a nivel jurisprudencial, y es el referente a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que en los contratos bancarios siempre será el usuario la parte débil. Y me parece bastante curioso, porque si bien es cierto que en los contratos bancarios normalmente los ahorradores somos personas de una capacidad económica mucho menor y por consiguiente una capacidad de negociación mucho menor al banco, pues ello no siempre ocurre así. Las empresas multinacionales que llegan a sentarse al país, los grandes conglomerados económicos, también necesitan de la banca, y yo no creo que ellos también estén en posición de contratante débil frente a la banca, como para generar la regla general que plantea la Corte Suprema de Justicia. Me parece que ese es un tema flaco, me parece que ese es un tema muy endeble en la teoría de protección que se ha edificado alrededor del contratante débil. Recientemente, con el Estatuto del Consumidor, aparece el derecho de retracto. Venía escuchando aquí a profesores como el Dr. Harvey Rincón, profesor de la maestría. Yo no había escuchado hablar, la verdad, antes del derecho de retracto como derecho fundamental. Y allí se establece el derecho de retracto en las ventas, creo que por internet. Y en las ventas por catálogo. De retracto. Entonces, me pregunto, tenemos ya en legislación el derecho de retracto, estamos hablando del contratante débil. Ese derecho de retracto aparece como un derecho del orden legal. La pregunta sería, ¿podemos entonces en esta constitucionalización hablar de un derecho de retracto como derecho fundamental, por ejemplo? ¿Qué papel juega frente al contratante? Supuesto que usted mismo tiene sus reparos frente al concepto, al igual que yo, frente a un contratante débil. ¿Por qué? Porque es que ¿quién termina siendo débil? El que no sabía negociar, el que tenía pocos recursos y se le veía como una persona en condiciones de debilidad manifiesta por un punto de vista económico, por un punto de vista académico, ¿cierto? Inclusive por un punto de vista negocial, porque era un contrato de adhesión, o termina siendo contratante débil aquel que tiene que someterse al derecho de retracto del otro, a la inseguridad jurídica. Usted lo plantea muy bien, es que yo no voy a contratar con alguien que se diga débil, porque se puede retractar en cualquier momento. Claro que sí. Entonces, la pregunta es, desde la óptica que usted plantea de simulografía, ¿qué papel juega el derecho de retracto en la posible existencia de un contratante débil? O sea, ¿eso sí tiene sustento constitucional? Yo pienso que tiene sustento constitucional, pero no por una vía de aplicación directa de la Constitución, sino bajo el influjo de los artículos de la Constitución que gobiernan el desarrollo de la autonomía de la voluntad, el desarrollo negocial. Me estoy refiriendo particularmente al artículo 333 constitucional y al artículo 16º, tal vez. El profesor Jaime Alberto Arrubla Paucar, en un muy interesante escrito respecto a los 200 años del Código Civil, explicaba que, de los 200 años, de los 100 años del Código Civil, de los 200 años tal vez, explicaba que esta medida, él lo explica mucho antes de que aquí siquiera se hablara del derecho de retracto, y él explicaba que en ese proceso de transformaciones que ha sufrido, pues ha surgido situaciones que el derecho no ha alcanzado a contemplar, y entonces él hablaba, por ejemplo, de las ventas por catálogo, de las ventas por internet, en donde a uno le muestran un producto, le muestran una fotografía, y resulta que ante la fotografía y ante la publicidad que invade a las personas, es prácticamente imposible que uno se niegue a contratar, y que uno lo hace muchas veces agobiado por el bombardeo incesante de la publicidad, y que frente a esa situación uno termina por aceptar las condiciones del contrato, y que cuando ya las ha aceptado, después reflexiona y ya no puede dar marcha atrás.
En ese orden de ideas, yo pienso que tiene sustento constitucional la retractación, pero bajo la idea de entender que se estaría faltando al principio de buena fe. Se habla, por ejemplo, de cómo una familia con recursos económicos escasos es bombardeada de tal forma, con la idea de que tiene que vivir unas vacaciones espléndidas, que terminan por tomarlas, cuando en realidad tienen otro tipo de necesidades que atender. Y entonces ahí dice, mire, usted está faltando al principio de buena fe, porque está generando necesidades en las personas que en realidad no tienen, y que no tienen capacidad para resistirse ante ese bombardeo publicitario. Esos son los antecedentes que yo logré encontrar respecto del tema del derecho de retracto. En realidad, doctrinariamente, sobre el derecho de retracto como está concebido en Colombia, todavía no he encontrado ninguna producción doctrinaria. A ver, una pregunta. Usted lo plantea claramente, más que constitucionalización del derecho de los contratos, ha sido una constitucionalización de los litigios contractuales. ¿Podría uno decir, a partir de las sentencias que usted analiza, existe una línea, sublínea, macrolínea jurisprudencial que me diga, mire, que la tensión entre libertad contractual, libertad en general e intervención judicial se rige por estas reglas? O sea, ¿se puede desprender de la jurisprudencia? O en ausencia de ellas puede usted decir, vea, yo considero que aunque la jurisprudencia no ha construido sus parámetros de intervención judicial para decirle en estos casos puede penetrar la relación contractual y hacerlo hasta acá, ¿puede usted decir, vea, yo tengo esta posición particular frente a ese punto? Yo pienso que la jurisprudencia constitucional no nos puede dar una regla clara, y no nos puede dar una regla clara porque ha hecho cambios jurisprudenciales absolutamente inexplicables. La misma Corte Constitucional había enseñado que los cambios jurisprudenciales pueden darse en circunstancias muy específicas, cuando los antecedentes, los precedentes jurisprudenciales ya no respondan a las necesidades del momento, cuando los cambios sociales ameriten un cambio jurisprudencial, en fin. Y lo que yo encuentro es que los planteamientos de la Corte más bien han cambiado es por los actores, por los jueces como actores políticos que han ocupado esos lugares. Yo no encuentro explicación alguna, por ejemplo, en que hasta el año 97 la Corte Constitucional dijera que no intervenía en litigios contractuales porque ellos tenían sus propios mecanismos para ser demandados, y que de repente hasta el año 97 dice, no señor, la concepción de autonomía de la voluntad decimonónica ya cambió, y entonces ahora vamos a hablar de la eficacia horizontal de la Constitución y vamos a constitucionalizar los litigios. Yo no encuentro que haya el suficiente argumento en las sentencias que justifiquen el cambio jurisprudencial. Entonces no logro mirar una regla clara que diga cuándo sí y cuándo no. A partir del año 94 tal vez la Corte empieza levemente a decir, miren, no se puede constitucionalizar, pero excepcionalmente vamos a decir que sí. Y ese excepcionalmente hoy en día pues termina siendo la regla general. La Corte Constitucional ha intervenido en litigios sobre modelos, sobre arrendamientos urbanos, sobre contratos de arrendamiento comercial, ha intervenido en todo tipo de contratación entre particulares, que no, sin que se justifique adecuadamente ese cambio jurisprudencial. De otro lado, también ha cambiado, por ejemplo, el concepto de indefensión. Inicialmente, la Corte Constitucional, en sentencia T511 del 93, claramente dice que no hay estados de indefensión entre contratantes particulares, y que extraordinariamente lo pudiera considerar cuando uno de los contratantes es una corporación, una entidad, una persona jurídica de un gran potencial frente a un particular, excepcionalmente. En la sentencia T222 del año 2004, ya la Corte establece que el estado de indefensión siempre se da cuando por dar adecuado cumplimiento al contrato se exponen derechos fundamentales, o cuando por proteger los derechos fundamentales se expone el buen nombre frente a la posibilidad de incumplimiento contractual. De tal manera que la Corte ha hecho cambios jurisprudenciales drásticos, ha hecho cambios jurisprudenciales muy bruscos, sin seguir las mismas reglas que ellos han planteado para justificar
cambio de precedente. Así que no logro encontrar una regla que me guíe en esa línea de decisiones. Pero tiene usted una posición particular que yo diga, mire, yo creo que la intervención judicial llega hasta este punto, o todavía no la ha meditado. No, la verdad no he reflexionado sobre el punto, doctor. Una última observación. Yo creo particularmente que el derecho de los contratos está en la Constitución. El principio de la buena fe, el principio de la propiedad privada, la cláusula misma del Estado Social de Derecho, entre otras tantas, ¿cierto? Pero le pregunto, de su percepción general ya al terminar su trabajo, en las intervenciones de la Corte, uno podría decir, es una aplicación directa de la Constitución, por lo menos la conclusión general es una aplicación directa de lo que ya está en la Constitución, o en realidad estamos frente a una mutación constitucional porque está dentro de una constitucional haciéndole decir a la Constitución lo que ella en definitiva no dice. No lo dice porque no está en sustento constitucional, o no lo dice porque el sentido del alcance del precepto constitucional no va para tanto. No, yo pienso que se está forzando el texto constitucional a darle alcances que en realidad no tiene. Y lo digo porque la Constitución como norma de normas irradia a todo el ordenamiento normativo. Y entonces uno supondría que los textos legales, que los textos normativos contenidos en códigos, pues ya se ajustan a la Constitución, o que un juez ordinario puede hacerlos ajustar a la Constitución mediante procedimientos de interpretación conforme. Sin embargo, la Corte Constitucional en sus proveídos ha terminado por expedir sentencias, por proferir sentencias que chocan diametralmente con las reglas contractuales que se plantean en los códigos. Luego, uno tendría que suponer, y es que los códigos entonces traen normas inconstitucionales, deben pasar a inaplicarse. Me parece que se está forzando el contenido de la Constitución, o se está evitando que se hagan ejercicios argumentativos, ejercicios interpretativos de interpretación conforme, que perfectamente podría hacerlos un juez ordinario. Entonces yo pienso que mejor se haría si la Corte dijera que en adelante tales normas contenidas en los códigos debieran ser interpretadas de tal manera, con lo cual se lograrían soluciones uniformes para casos similares, y no estaríamos dando ese vaivén, esa incertidumbre que se genera cuando llegamos a la Corte Constitucional. Entonces, hacen el informe ustedes dos para que se lo... Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, doctor. Bueno, venga. Permiso. Ay, qué pena. Siéntese ahí, siéntese. ¿Sí? Sí, siéntese.